¿Cómo están ustedes, usuarias y usuarios de TV Todos Adentro? Nuevamente aquí con este especial, en esta oportunidad a propósito de la edición 13ª del Festival Mundial de la Poesía. Está con nosotros el homenajeado de este año, el poeta Tarek William Saab. Bienvenido, poeta. Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un honor realmente contar contigo. El lema de este festival está tomado de un poema tuyo en este libro, En un paisaje boreal. Es un libro extraordinario, fue hojeado y varias veces se detuvo un comité para escoger este verso que dice cuando roza la tierra. Escuchábamos, Tarek, y disculpa la introducción si suena un poquito larga, pero escuchábamos que en Venezuela tenemos un sonido donde la Z no tiene distinción de la S. O sea que pudiera ser una rosa, Claro. y es un roza con Z, que significa una tarea como de depuración en el campo, en el agro. Yo quisiera que tú nos leyeras el poema completo donde está este verso y nos des una explicación de por qué este lema. Muy bien. Dice, ¿quién programa en el mundo terrenal donde el destino cuece su noria, los desencuentros, las separaciones, las despedidas? Todas tienen un halo de suave melancolía, el aroma de llovizna cuando roza la tierra, las flores, el rocío, las tejas. Este es un poema que pertenece a una de mis, vamos a decirlo así, obras más sentidas y queridas, que se llama Memoria de Ghulam Rubani y otros poemas. Tiene que ver con un libro, un poemario, que surgió de un viaje que yo hice a Pakistán. Y casualmente este poema, que se llama Oración desde una tumba de madera, habla de las separaciones, de las despedidas físicas con nuestros seres queridos. Para mí es una de los sentimientos espirituales más dolorosos. Si tú te pones a ver, el duelo, el luto, no solamente consiste en la pérdida física de un ser querido, digamos familiar, amoroso, etc. También pudiera ser en tiempo presente por la ausencia, por la distancia, porque ha habido un desencuentro, como dice el poema, porque ha habido una separación. Y cuando yo arranco el poema, fíjate que yo digo, yo comienzo hablando del amor hacia los padres, con una gran nostalgia, que a la vez implica y significa un desafío que no vamos a poder nunca lograr. Y verás por qué. Yo arranco diciendo, quiero la alegría de ver a mis padres vivos por última vez y arrojar a su paso granos de maíz, sin la imagen perforada del suplicio, la inclemencia y el temor. Y así empiezan las despedidas. Yo digo, adiós Padre, tus barbas blancas serán mi consuelo en las noches solitarias, amenazando con hacerme brasa de hielo en esta lejana arena de Dios. Luego me despido de la madre. Adiós madre, regazo de mis sueños, arrullo para el miedo que turba mi vigilia. Adiós a tu mundo solar, donde entro a descansar, arrullado a tu misericordia eterna. Lo más feliz de la muerte es la resurrección, es la vida eterna. Yo creo que es como un reencuentro, sí. De repente, recuerda que mis padres son libaneses, mi cultura ancestral, mi formación incluso espiritual, tú sabes, porque lo hemos hablado, es próxima al budismo. Tú me hiciste una entrevista de personalidad hace tiempo y lo conversábamos, ¿no? Pero todo eso está mezclado. Si te pones a ver, Jesús de Nazaret, Mahoma, Siddhartha Gautama, que es el Buda, nacen casualmente en el Medio Oriente. Uno en la India, otro en los países árabes, y así. Yo creo que uno viene arrastrando
en civilizaciones en miles, millones de años. Todos esos sentimientos que te obligan, por lo menos a mí, a tener una vida espiritual tremenda, muy, muy fuerte, muy, yo diría, humilde. Yo he aprendido, por ejemplo, que del dolor, que del sufrimiento, viene siempre una resurrección, viene una depuración, viene una sanación. Yo no veo, por ejemplo, el dolor y el sufrimiento como lo pudieran ver otras religiones o otras filosofías, como una depresión, como la caída hacia el final, todo lo contrario. Yo creo que la gente con una gran vida espiritual, y los poetas estamos obligados a tener una gran vida espiritual, tenemos que entender que nacemos para ser alegres, obviamente, para buscar la alegría, la felicidad, el compartir, la amistad, pero dice el budismo que la vida de nacimiento, de origen, es sufrimiento, de hecho es la manera como tú naces. Ahora, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio significa finalmente que tú alcances un estado de aura, de iluminación, de equilibrio espiritual, de tranquilidad, de calma, de meditación plena, producto de vencer el apego. Lo que te produce el sufrimiento muchas veces es el apego a las cosas materiales, el apego al yo, a los egos que nublan muchas veces incluso tus propias relaciones interpersonales sencillas. Todo eso está en mi poesía, Iván, de verdad, y todo eso ha estado en mi vida desde muy adolescente. Yo estoy próximo a cumplir 54 años de edad y yo conocí la poesía de cerca en su lectura, en su escritura, mira, a los 13 años. O sea, son un poco, para culminarte, como 40 años en este ir y venir, en este oficio de leer, de publicar, de vivir. Y finalmente entendí que en las escuelas de letras, podemos hablarlo luego, porque yo fui a estudiar letras en Mérida y descubrí lo que dijo el Chino Valera Mora, que había que huir de ellas despavoridamente porque al final la poesía, el ser poeta te lo da la vida, te lo da la lectura y te lo da obviamente el roce humano con tu semejante. Te escucho conversar, poeta, y encuentro que estamos en el espacio de la depuración, que tú usaste incluso la expresión, y el espacio de la depuración es cuando roza la tierra. Yo quisiera que en el segmento próximo asociáramos eso también con el tema de la realidad social contemporánea, que no es nada ajena a ti. El propio comandante Chávez te calificó del poeta de la revolución. Así que vamos por afecto, más que por cualquier pero cosa. vamos por cariño. Vamos a identificar y seguimos conversando con el poeta Tarek William Saab. Continuamos conversando con el poeta Tarek William Saab. Él es el homenajeado en esta 13ª edición del Festival Mundial de Poesía. Estábamos conversando en el segmento anterior a propósito de En un paisaje boreal, de donde se toma el verso que se convierte en emblema de este festival. Poeta, estábamos, digamos, significando que ese gran verso con el cual hablamos de el rozar como verbo, prácticamente convertido en verbo, es un acto de depuración y queríamos traerlo al contexto social contemporáneo. Venezuela está viviendo un proceso de transformaciones profundas, de revolución bolivariana y chavista, en la cual el líder de este proceso llegó a calificarte de poeta de la revolución. Pero no solo eso, Tarek, sino que tu poesía, de alguna manera, nos habla de ese momento en el cual podemos decir o podemos expresar que estamos en el momento exacto de un pasado que no termina de irse y de un futuro que no termina de llegar. ¿Es ese el momento cuando roza la tierra? Fíjate que tienes varias, en tu reflexión, varios momentos, ¿no? Como te dije en el anterior segmento, cuando el presidente Chávez en innumerables discursos me nombra de esa manera, y lo digo con mucha humildad, sé que lo hizo con el afecto del hermano, no porque fuese eso un título como tal. Y es algo que así lo entendí siempre y trato en lo posible de que mi poesía sea reivindicada
y sea recordada, la que escribí, la que estoy escribiendo, cercana a la parte humana, siempre, que tenga un contenido real. A mí me gusta escribir una poesía que parezca testimonial, que la gente la lea y sienta que son cosas que ha podido vivir o él o alguien cercano a él, ella o alguien cercana a ella, que tenga un contenido, no necesariamente un mensaje orgánico como tal, pero tú has dicho cosas que sí tienen que ver con momentos históricos de mi desarrollo literario. Por ejemplo, tú me recordabas antes de entrar al programa un libro que para mí marcó un momento importante, que fue El Hacha de los Santos, publicado en el año 92 y que se ganó el premio de poesía de la UCB en aquel momento, muy prestigioso, ¿verdad? Ese poemario fue elogiado por Juan Liscano porque nunca rozó el panfleto como tal, sino que buscó de la historia, del momento, mantener la lírica, y eso es una herencia, ¿sabes? Eso no es una cosa que tú y yo hemos descubierto, es una herencia latinoamericana muy poderosa, que le rinde tributo, por ejemplo, a Hacha de los Santos, que es ese libro del cual hacíamos memoria, a Nicanor Parra, obviamente, para mí el más grande de los poetas vivos de toda Hispanoamérica, tiene ya 102 años, un poeta chileno de verdad inmortal. Le rinde tributo a Caupolicán Ovalles, al Chino Valera Mora, obviamente al Roque Dalton. Todos estos poetas que te estoy mencionando, en su gran mayoría, cuando fui gobernador del estado de Anzoátegui, en el Parque Andrés Eloy Blanco, yo erigí bustos para rendirle a ellos homenaje. Allá hay bustos en ese parque de Roque Dalton, de Bob Dylan, que es un gran poeta, postulado al Premio Nobel de Literatura, no solo es un gran rockero. Está el busto de Caupolicán, como te dije, de Eduardo Sifontes, de Rita Valdivia, de Roque Dalton, de Arthur Rimbaud, de Federico García Lorca. Y así pues, uno siempre ha entendido que estos personajes son parte de una, yo diría, tradición que se convierte no solo en algo clásico, sino para mí son una fuente permanente. Y si tú notas o buscas parte de lo que yo he escrito y lo que seguiré escribiendo, por ejemplo, Los Niños del Infortunio. Del viaje a Pakistán salen 2 libros, Los Niños del Infortunio, que es una crónica, testimonio de lo que yo vi. A los que me están viendo, quiero recordar que eso tuvo que ver con el terremoto que ocurre allí, que mata a 100.000 personas, que deja 6 millones de desplazados internos, más de 2 millones de refugiados. Invitado por el presidente, por el comandante Fidel Castro, a visitar los campamentos, no para escribir un libro, simplemente él me invita a que yo vaya y vea. Tú sabes, la amistad personal, o sea, sinceramente para mí es un tesoro con Fidel, ha sido de muchos años, y yo no eludí el compromiso y fui. Me recuerdo, un 2 de enero, estuve una semana visitando esos hospitales, increíble como los médicos cubanos estaban donde nadie estaba, donde no había ni la ONU, ni la Cruz Roja como tal, estaban 33 hospitales de campaña con 2.000 médicos cubanos. De esa experiencia donde vi huérfanos mutilados, donde vi casas destruidas, donde visité campamentos de refugiados, gente de carne y hueso, muchísimos huérfanos, niños de 4, de 3 años que perdieron abuelas, abuelos, padres, como también vi abuelas que perdieron nietos, hijos. Fue impresionante ese viaje, ¿no? Yo creo que yo dormía diariamente 2 o 3 horas. Y de allí, de todo ese mundo, muchas veces sombrío, desolador, siempre vi la fe, la esperanza, porque la vida tiene esas luces, esos matices, ¿no? Y esos 2 libros que surgen de ese viaje, del centro al sufrimiento y al dolor, pude conocer la esperanza, la fe, gente trabajadora, alegre, que quiere surgir, que quiere seguir un camino a pesar de todo lo que te estoy comentando, ¿no? Estando ellos vivos, yo creo que es la fe, finalmente, ¿no? Porque en medio de lo que yo te narro, yo decía, oye, no noto la depresión que en Occidente tú observas. Hay gente que
porque no tiene tal o cual aspecto físico, porque no tiene cual academia, porque no tiene tal o cual cuenta bancaria, caen en suicidio, o matan a otro por eso, ¿no? Tú ves Occidente lleno de esos antivalores. Y yo pude ver ahí, como también lo vi en el Líbano, cuando visité el Líbano, cuando visité los países árabes, que en medio de las cosas dramáticas siempre hay una fe, hay una religiosidad de no es resignarse ante eso, no, es luchar y superar eso, pero de una manera impresionante. Tarek, tu poesía sin duda alguna abreva en el hecho social, abreva también en tu militancia de revolucionario, que la inicias desde muy joven, desde plena adolescencia. A los 14 se te años conoce en el participando PRB, en la revolución. en el PRB Ruptura. Yo quisiera que en el próximo segmento habláramos un poquito de ese abrevaje ¿Cómo no? de tu poesía. Seguro. Y por qué camino vamos en este momento, en este pleno 2016 y en este poeta homenajeado Tarek William Saab. Vamos a identificar la estación y ya regresamos. Seguimos en este especial de TV Todos Adentro, conversando con el poeta Tarek William Saab. Él es el homenajeado en esta 13ª edición del Festival Mundial de Poesía. Tarek, habíamos quedado en el segmento anterior en tratar de contextualizar un poco toda la reflexión que estabas haciendo en dos acciones. Una, el contexto social, que siempre ha estado presente en el abrevaje de tu poesía, y en la actualidad, este momento de grandes transformaciones en la que el mismo revolucionario Tarek William Saab tiene un papel destacado también en el periodo en el cual salimos de una circunstancia del pasado y entramos en una circunstancia nueva, que es la esperanza de la humanidad. Claro. Haznos un poquito una reflexión sobre este tema. Fíjate que cuando yo comienzo a escribir, en una etapa liceísta, adolescente, demasiado chamito, pues, lo hago luego de haber leído en revistas literarias, no en libros, a Roque Dalton, a Pablo de Roca, el chileno, ¿no? Un poeta chileno, obviamente a Pablo Neruda. Y a partir de allí me interesé en ese tipo de poesía, y el impacto más grande fue cuando leía Amanecí de bala del Chino Valera Mora, viviendo yo en Mérida. Pero acuérdate que yo del Tigre te fuiste a doy un estudiar salto a la y me voy a Universidad de los Mérida. Andes. Sí. Y por supuesto, fíjate tú qué increíble, ¿no? Y allí conocí otro tipo de poesía y otro tipo de poeta, Ramón Palomares. Claro. Ramón Palomares en mi vida personal es alguien muy importante. Cónchale, Tarek, y además lo Es alguien acompañaste hasta el demasiado. final de sus días. Mira, puedo Estabas presente en el puedo final de decirte sus días. con un privilegio, bueno, no sé cómo calificarlo, pero yo lo acompañé en sus últimas horas de vida. Un viaje que hicimos mi entrañable amigo, el Catir Hernández de Jesús y yo, a Mérida, porque acostumbramos a ir a Mérida a verlo, solamente a ver al Chino. O sea, mi mujer, mi señora Carla, Di Martino y con el Catir decíamos, mira, vamos a inventar cualquier cosa y vamos a visitar al Chino allá a Mérida. Y efectivamente, al poeta Palomares. El poeta Ramón Palomares. Y de verdad que era siempre algo grandioso porque, vuelvo a lo anterior, lo revolucionario en la poesía no tiene que ser estrictamente político. Ni menos panfletario. Y panfletario o que tú hables de lo social como un elemento historicista, porque para eso está la crónica. Claro. Entonces, eso yo también lo aprendí. Y lo aprendí temprano leyendo a estos clásicos que te menciono. Por ejemplo, tú lees a Baudelaire y tú nunca vas a sentir que estás leyendo una poesía política militante como tal, pero es una poesía humana que va al fondo del ser, que te habla en términos diferentes de lo que pudiera ser la solidaridad, la fraternidad. Igualmente a Rimbaud, para nombrarte gente que a uno lo impactó enormemente. Si lees a Breton, yo cito mucho a Breton, yo decía que Breton y Rimbaud marcaron parte de esa juventud primera nuestra, leyendo a Hesse igualmente, leyendo a Nietzsche, porque Rimbaud decía algo así como que hay que cambiar la vida, y Carlos Marx decía, transformar el mundo.
Lo que tú me preguntas, yo te lo resumo en esas dos frases de estos dos célebres, inmortales poetas, porque de esa forma observo y veo que mi poesía no se detuvo, no se estancó en la crónica de lo que estaba pasando para escribirlo como si fuese literatura, porque al final esos poemas hubiesen sido disueltos, nadie los recordaría. Luego mi poesía fue derivando a algo más intimista sin perder, vuelvo y te repito, lo que para mí es lo más revolucionario, que es lo humano, que es lo espiritual, que es la redención, que es la emancipación de lo individual y de lo colectivo, visto siempre de una manera fresca, innovadora, que no suene, que no parezca forzado, que no esté incluso agrediendo al lector. Estamos hablando con Tarek William Saab y aquí descubrimos al Tarek William Saab que no es solamente esa figura pública que ha aparecido más caracterizada por el mundo político, por el mundo de lo social, por el luchador, sino que vemos al hombre de alma, que es un poeta, y que nos está describiendo, que es capaz incluso de tatuarse, de hacer varias expresiones en su vida que finalmente tienen que ver con tu corazón. ¿Por qué te tatúas, por ejemplo, Tarek? ¿O por qué te tatuaste en un momento de tu vida? Bueno, mira, yo creo que tengo unos más de 70 tatuajes. Pero para mí los tatuajes significan algo muy grande, muy simbólico. Yo tengo, por ejemplo, tatuados los nombres de mis seres queridos, de mis seres amados. Eso tú no puedes borrarlo. Tengo tatuados los retratos de mis hijos, paisajes, símbolos budistas. Es decir, no es que yo llego a un sitio y digo, oye, hoy amanecí y me quiero tatuar. No, eso son cosas que pasan. El primer tatuaje yo me lo hice, imagínate, en el año 84, cuando no existían en el Tigre las máquinas de tatuar. Y también yo creo que es una expresión de rebeldía, ¿no? De ir a contracorriente. Yo creo que uno es finalmente un sobreviviente moderno del siglo XXI, nada de quedarse en la nota, ¿no? De lo que fueron esos movimientos hippies de los 60, la música, ¿no? El rock clásico, eso siempre me ha acompañado. Vuelvo a recordar cuando fui gobernador, si algo caracterizó mi labor como gobernador en Anzoátegui durante 8 años, aparte de lo social, de los donativos, de salvar vidas, de construir hospitales, ambulatorios y grandes obras materiales, estadios, distribuidores, etcétera, fue la cultura y el deporte, ¿sabes? Porque yo creo que eso al final hace un ser humano diferente. ¿Cuántos libros tienes publicados? ¿Cuánta es tu poesía? Mira, tengo, ¿cuáles algunos títulos? Si bien importante tu pregunta, son 11 libros publicados. No recuerdo todos los títulos, los recuerdo. Dínoslo rapidito, así como mira, si estuvieras haciendo Los ríos de la ira, El hacha de los santos, Príncipe de lluvia y duelo, Ángel caído, Ángel, Al-Fatah, En un paisaje boreal, Los niños del infortunio. Recientemente hubo una antología, por allí debe estar, que me publicaron en Mérida, antología mínima, poemas selectos que me publicaron en Colombia. Mi poesía ha sido traducida al árabe, algo me ha alegrado mucho. En una palabra, porque el tiempo en la televisión es muy estrecho, o en una sola oración, ¿qué te alegra de ser el homenajeado en el 13º Festival Mundial de Poesía? Oye, que la poesía vence siempre, que al final es la poesía, no es el nombre de uno. Son los poemas, son los versos que yo sé están allí y van a estar allí, y que uno podrá compartir eso por lo menos con mis 3 hijos, con mis hermanos, con mi mamá, ¿sabes? Con los seres queridos, con mi mujer. ¿La poesía está cuando roza la tierra? Siempre, porque cuando roza la tierra, roza el cielo. Muchísimas gracias, Tarek William Saab, encantado, poeta, de haberte tenido Gracias, en este especial de Todos Adentro, porque realmente el homenajeado es este, que se ha descrito ante nosotros hoy en las cámaras de este especial de TV Todos Adentro. A ustedes, sigan en sintonía de la mejor programación de nuestro canal. Hasta entonces.